vamos a empezar con lo que serían los bloqueos perineurales, así que vamos a empezar con la región de miembros torácicos. Para comenzar con lo que serían los bloqueos de los miembros torácicos, primeramente vamos a iniciar desde distal y vamos a comenzar con el bloqueo digital distal, lo que sería evidenciando la tercera falange, y justo en los cartílagos de la tercera falange vamos a realizar la punción en perpendicular. En la técnica de este bloqueo se localiza en la vena, arteria y nervio y pinchamos medialmente entrando la aguja de 2 a 3 milímetros perpendicularmente o siguiendo el trayecto del nervio en dirección distal. Hay dos zonas donde se puede anestesiar: el nervio digital palmar, lo más distal posible, justo por encima de los cartílagos de la tercera falange o a nivel del medio de la cuartilla. Algunas de las áreas que desensibiliza este bloqueo son el hueso navicular, la bolsa podotroclear, los tendones flexores digitales, la vaina sinovial tendinosa digital, la articulación interfalángica distal, el tercio palmar y cara solar de la falange distal, el ligamento sesamoideo distal, la almohadilla digital, el corión de los talones, el corión de la ranilla, el corión de la suela, entre la mitad y un tercio palmar del corión parietal. A continuación realizaremos el bloqueo digital alto. Para esto nos vamos a situar en la tercera falange y en los sesamoides. Vamos a realizar la punción en lo que sería proximal a los sesamoides. Dentro de la técnica de este bloqueo se localiza la vena, arteria y nervio a nivel proximal de los huesos sesamoides. Inyectamos medialmente entrando la aguja de 2 a 3 milímetros en perpendicular o siguiendo el trayecto del nervio en dirección distal. Aquí desensibilizamos las tres falanges, las articulaciones interfalángicas proximal y distal, el corión del casco, las ramas tensoras del músculo extensor tercero, el ligamento sesamoideo distal, los tendones extensores y flexores por debajo del nudo. Ahora realizaremos el bloqueo palmar bajo. Para esto nos situaremos en esta zona. La realización de este bloqueo nos anestesia lo que son el nervio digital dorsal lateral y medial, los nervios metatarsianos, metacarpianos palmares, lateral y medial, los nervios digitales palmares común, lateral y medial. La técnica se realiza con una aguja 25-8 de 2 a 3 mililitros. En este bloqueo tenemos diferentes técnicas dependiendo del nervio que se vaya a bloquear. En el nervio digital dorsal común se inyecta dorsalmente al lado y lado del flexor a nivel del botón del rudimentario, introduciendo en la aguja unos 4 a 6 milímetros. Por su parte, en el nervio digital palmar común lateral, introducimos la aguja entre el flexor profundo y el músculo interóseo tercero, de 2 a 4 milímetros. 2 centímetros por encima del botón del rudimentario, para evitar la vaina flexora. En el caso del nervio digital palmar, la anestesia, el nervio digital dorsal y medial, los nervios metatarsianos y metacarpianos a nivel lateral y medial, y los nervios digitales palmares común, lateral y medial de igual manera. Siguiendo realizaremos el bloqueo palmar alto. En este bloqueo tenemos dos distintas técnicas. Primero, el nervio metatarsiano palmar medial y lateral. Palpamos la cabeza del rudimentario e introducimos la aguja en el borde medial de la cabeza del rudimentario. Introducimos la aguja unos 30 a 35 milímetros hasta tocar el hueso. Retirar un par de milímetros y depositar de 2 a 3 mililitros de anestésico. Por su parte, el nervio digital palmar común lateral y medial, retiramos la aguja hasta que nos encontramos de 4 a 6 milímetros de profundidad. Inyectamos 3 milímetros de anestésico. Observamos que se forma un acúmulo subcutáneo. Esto último para el bloqueo en 4 puntos altos. Ahora realizaremos el bloqueo palmar lateral. Para la técnica de este bloqueo con el miembro en estación palmar, el surco longitudinal sobre la fascia de la cara medial del hueso accesorio, introducir una aguja de 25G en el tercio distal del surco, tocar el hueso y retirar un par de milímetros, depositar entre unos 2 a 3 mililitros de anestésico. Este bloqueo nos desensibiliza el origen del ligamento suspensorio, estructuras más distales inervadas por el nervio digital palmar lateral y parcialmente a través de la rama comunicante parte de las estructuras inervadas por el medio digital palmar medial. Siguiendo con miembro torácico vamos a realizar el bloqueo ulnar. Para la técnica de este bloqueo nos ubicamos 4 dedos por encima del carpo, palpando
en la zona caudal y localizando un surco longitudinal entre el músculo flexor carporradial y el músculo ular lateral. Se sitúa la aguja perpendicularmente y se depositan 15 mililitros del anestésico. ¿Qué sensibilizamos en este bloqueo? Desensibilizamos el hueso accesorio y ligamentos accesorios, la inyección proximal del suspensorio, todas las articulaciones del carpo, sin la zona dorsolateral, los metacarpianos y extremos distales del radio, los ligamentos accesorios del flexor superficial y profundo y el canal carpiano. El bloqueo del nervio mediano se realiza hacia caudal de las venas cefálicas. Este bloqueo se realiza en la parte distal al tercio proximal de la tibia, a nivel de la unión musculotendinosa del extensor digital lateral. Las estructuras desensibilizadas son la piel de la cara craneolateral de la tibia y del menudillo. La técnica consiste en palpar el músculo extensor digital lateral en el tercio medio proximal de la tibia, insertar la aguja 22 a 25 de manera subcutánea sobre el borde caudal del vientre muscular, depositar 5 a 8 ml de anestésico local. El bloqueo del nervio musculocutáneo se realiza hacia craneal de la arteria cefálica. Este bloqueo se realiza en la parte medial del tercio distal del antebrazo proximal al carpo, justo caudal al radio y profundo al tendón flexor carpi radialis. Las estructuras desensibilizadas son la piel de la cara medial del metacarpo, parte de la región palmar medial del carpo, asociado con el bloqueo del nervio musculocutáneo. La técnica consiste en palpar en la cara medial del antebrazo el tendón flexor carpi radialis, introducir la aguja calibre 22 a 23 inmediatamente caudal al tendón y dirigirla ligeramente medial hasta sentir pérdida de resistencia. Inyectar 8 a 10 ml de anestésico local. Iniciando con los bloqueos perineurales en miembro posterior, tenemos el bloqueo digital bajo. Lo tenemos tanto medial como lateral. Este bloqueo se realiza a nivel de la articulación metatarsofalángica en el área plantar. Las estructuras que desensibiliza son los nervios digital palmar medial y lateral, piel de la porción distal de la cuartilla y casco, segunda y tercera falange, aparato podotroclear, talones y suela. La técnica se realiza al caballo en estación, palpar los botones sesamoideos proximales, se introduce la aguja fina calibre 25 a 23 perpendicular a la piel en la cara plantar distal al sesamoideo. Se aspira para evitar una inyección intravascular y se inyecta de 2 a 3 ml de anestésico local en cada lado, medial y lateral. En segundo lugar haremos el bloqueo digital alto, en donde vamos a palpar los sesamoideos y a nivel proximal de ellos vamos a ingresar. Este bloqueo se realiza a nivel de la base de los sesamoideos proximales. Estructuras que desensibilizan: nervios digitales palmar medial y lateral, segunda y tercera falange, aparato podotroclear, talones, suela y ranilla y piel y tejidos blandos de la cuartilla. Este no desensibiliza el menudillo ni estructuras proximales. La técnica es palpar el botón sesamoideo proximal en la cara medial y lateral del menudillo, introducir una aguja fina de calibre 25 a 23 en la piel en dirección subcutánea, justo abaxial del sesamoideo, depositar 2 o 3 ml del anestésico local en cada lado. El bloqueo palmar bajo lo vamos a desarrollar 3 a 4 dedos sobre los sesamoideos proximales. Este bloqueo se realiza a nivel de los sesamoideos proximales en la región plantar del menudillo. Las estructuras desensibilizadas son nervios digital plantar medial y lateral, el tercio distal de la cuartilla, talones y suelas, región plantar del casco, segunda y tercera falange y el aparato podotroclear. La técnica se palpa el botón del sesamoideo proximal a nivel distal
y plantar a esa prominencia en la depresión entre el tendón interóseo, el suspensorio, y el ligamento colateral del menudillo. Se introduce la aguja fina calibre 25-22 perpendicular a la piel y se inyecta de 2 a 3 ml de anestésico local en cada lado. En el bloqueo palmar alto vamos a ubicarnos en la cabeza de los rudimentarios y vamos a hacer la punción en esta zona. Este bloqueo se realiza en la parte proximal de la caña, aproximadamente 10 centímetros por debajo del tarso. Las estructuras desensibilizadas son el nervio plantar medial y lateral, la porción plantar de la caña, ligamento suspensorio, región del menudillo y estructuras distales. La técnica consiste en palpar el borde medial y lateral del metatarso 3, justo distal a la articulación tarsometatarsiana, identificar la depresión entre el ligamento suspensorio y el cañón, y se introduce la aguja fina de manera perpendicular a la piel. Se inyectan 5 a 8 ml de anestésico local en cada lado. El bloqueo del nervio peroneo se realiza en zona distal al tercio proximal de la tibia. Este bloqueo se realiza en la parte distal al tercio proximal de la tibia, a nivel de la unión musculotendinosa del extensor digital lateral. Las estructuras desensibilizadas son la piel de la cara craneolateral de la tibia y del menudillo. La técnica consiste en palpar el músculo extensor digital lateral en el tercio medio proximal de la tibia, insertar la aguja 22 a 25 de manera subcutánea sobre el borde caudal del vientre muscular, depositar 5 a 8 ml de anestésico local. A continuación realizaré donde se ubica el nervio tibial para hacer el bloqueo, en el cual pues nos encontramos en la parte del hueso tibial. Entonces realizamos la punción con una aguja cono verde en esta parte. La técnica del nervio tibial se basa al introducir una aguja a unos 15 centímetros por encima del tarso y por craneal del tendón calcáneo común. Por el lado medial depositamos 10 ml del anestésico. Bueno, a continuación realizaremos el bloqueo de los nervios safeno, el cual se encuentra entre medial de la rodilla y el tarso. Entonces se realiza con punción con aguja cono verde de esta forma. Esa es la zona medial. La técnica del nervio safeno se basa en utilizar dos agujas de 25 G y 16 milímetros. Inyectaremos por la zona medial entre el tarso y la rodilla paralelos a la vena safena. A ambos lados de esta depositando subcutáneamente 12 ml de anestésico. Cada vez notamos que se forma el acúmulo subcutáneo. Bueno, a continuación realizaremos bloqueo en el nervio maxilar, el cual se ubica en esta parte. Técnica de bloqueo en el nervio maxilar. Primero, se localiza el foramen maxilar situado caudal al borde caudal del arco cigomático y rostral al borde arbitrario. Con el caballo sedado y utilizando una aguja de 8 a 10 centímetros o entre paréntesis de 20 a 22 G. Se introduce en dirección rostral ligeramente ventral, avanzando con cuidado hasta contactar con el hueso y en la entrada del canal infraorbitario. La aguja se retrae brevemente y se deposita el anestésico local. Bueno, a continuación realizaremos el bloqueo del nervio infraorbitario, el cual se ubica en el agujero infraorbitario. En esta parte realizaremos el bloqueo con una aguja 20 cono verde de esta forma. Técnica de bloqueo de nervio infraorbitario. En el caballo se realiza localización del foramen infraorbitario situado a unos 2 o 3 centímetros a la cresta facial con una aguja de 20 a 22 G y de 2 a 4 centímetros de longitud. Se introduce suavemente en el foramen en dirección caudal, aplicando de 5 a 10 ml anestésico local. Este procedimiento se desensibiliza el labio superior, las narinas y la región rostral de la cara. Bueno, a continuación realizaremos el bloqueo del nervio mentoniano,
Este se realiza con la aguja cono verde en esta parte, en el cual está el agujero mentoniano. Entonces hacemos la punción. Técnica de bloqueo de nervio mentoniano. En los caballos se realiza localización del foramen mentoniano, situado en la cara lateral de la mandíbula, aproximadamente a nivel del espacio interdentario de entre los incisivos premolares, con una aguja corta de 20 a 22 G y de 2 a 3 centímetros de longitud. Se introduce suavemente en el foramen en dirección caudal y se depositan de 3 a 5 ml anestésico local. Esta infiltración desensibiliza el labio inferior, el mentón, y se avanza dentro del canal mandibular, también los dientes incisivos y caninos inferiores.